Cuando nosotros somos como yo, nacidos en un pueblo y criados en un barrio, tenemos la experiencia o la vivencia de conocer o estar cerca o familiarizarnos, tener esa familiaridad con los que son también habitantes o nacidos en el pueblo o en el barrio donde nosotros nos levantamos. ¿Y cómo sabes que eres típico de allí? Porque es muy de nosotros, sobre todo de este país, en los pueblos, en los barrios, cuando el ocaso del día comienza o hace su aparición, comienza allí ya a terminar el día, vemos sobre todo a los ancianos y algunos otros que no lo son tanto, sentados a las puertas de su casa. Ya en esa tarde que cae ahí, cuando sopla, la brisa viene y en esa calle pues la inunda, sale como que, al menos como decían los viejos míos, a tomar fresco, decía. Y se sentaban allí y la familiaridad llega a ser tal que de una acera a la otra se hablan los vecinos y no tienen necesidad de ir hasta allá. Y si tú caminaras por allí, llegarías a percibir los rostros de aquella persona, las huellas que deja el tiempo, las arrugas que tienen allí. Y esa familiaridad te hace acercar allí. Y llegas a un momento en que de alguna forma pues te relacionas con ellos y llegas a conocerlos. Quizás no a profundidad, pero sí compartir con ellos de muchas cosas que a veces nosotros no somos capaces de expresar de otra manera más espontánea que esa que encontramos allí. En el barrio donde yo me crié no era muy diferente a esto que le acabo de describir. Y así conocemos nosotros muchas personas o conocimos muchas personas. Yo tuve la oportunidad de compartir con alguien de mi generación, contemporáneo conmigo, que trabajamos, vivimos juntos, bueno, no juntos en la misma casa, sino en el mismo barrio. Al menos con dos compartí mucho, con los que tuve alguna relación muy cercana. Y cuando yo hacía bombas rellenas para vender, ellos vendían bombas rellenas para mí. Pero de todo el grupo que tenía que vendía, ellos de alguna manera pues tenían como un mayor acercamiento. Uno de ellos era tal que compartía, yo iba a su casa, no entraba porque en mi familia, mi mamá, mi papá, nos enseñaron que si a nosotros no éramos invitados a entrar a la casa, no entrábamos. Nos quedábamos afuera, ¿sabes? En la puerta, ahí jugábamos en el frente y todo eso. Aquella persona compartió mucho conmigo. Y su mamá era una mujer muy dada a conversar con nosotros, una mujer muy alegre, diría yo, dentro de todo. Y se rumoraba en todo el barrio. Son esas cosas que el pueblo conoce a voces. ¿Se acuerdan de secretos a voces que predicamos acá? Son esas cosas que el pueblo conoce, pero que no se atreve a enfrentarlas, prefiere hablarlas a espaldas de las personas. Y se rumoraba entonces que ella había sido, como solían decir los viejos, una mujer de la vida. Pocas palabras, había trabajado en un burdel. ¿Okay? Entonces, siempre estaba la cuestión, y nosotros pues muy pequeños, yo al menos no le daba mucha importancia o ninguna valía a aquellas cosas. Pero ella, como era muy dada a conversar no solamente con nosotros, sino con todos los que estaban allí, un día sentado allí, confirmó algo que tampoco le di importancia así como para no relacionarme con la persona. Y confirmó que ella había trabajado en un lugar, nunca dijo lo que era, pero dijo que había trabajado en un lugar que se llamaba la Casa de las Muñecas.
Y afirmó, además de eso, dijo que eran muñecas por fuera, pero que por dentro estaban rotas. Y más que cualquier otra cosa, era una casa de muñecas rotas. Aquella persona se expresó de una forma tal que no tuvo temor a decir tal cosa. No sé si por la edad que nosotros teníamos no entendimos lo que eso significaba, o ella no le pareció que nosotros quizás no la juzgaríamos, no le sentenciaríamos en nada. Pero cuando se refirió a eso, dijo que lo llamaban así porque de alguna forma eran el juguete de aquellos que tenían la posibilidad de pagar por usar los servicios que prestaban en ese lugar. Mi Señor Jesús, cuando nosotros nos vamos a la Biblia y vemos el Nuevo Testamento, vemos algunas personas acusadas de esto, sobre todo mujeres. Y levantándonos en una sociedad machista, donde aparentemente señalamos, y digo aparente porque a veces no sabemos ni siquiera lo que decimos, despectivamente decimos que ese es el empleo más antiguo que tienen las mujeres. Y yo no lo acepto así. Nunca lo he aceptado de esa manera. Porque mi Señor Jesucristo le dio la misma importancia a esas mujeres que a cualquier otra. Y así como esta, que en ese momento hablaba con nosotros y no entendía yo en ese momento, no le di la importancia que debía darle a lo que ella estaba diciendo, mi Señor también, de alguna forma, obvió aquello que parecía incorrecto para resaltar lo que era correcto. Porque a veces nosotros somos expertos en juzgar a las personas en esa condición porque vemos el exterior, pero muy poco sabemos cuándo o por qué, cuál es la razón por la cual una persona como ella termina vendiendo su cuerpo. En la antigüedad más era la necesidad que cualquier otra cosa. Imagínense el sentimiento que albergaba el alma de aquella persona en su corazón al saber que simple y llanamente era un instrumento por el cual cobraba o le pagaban cierto dinero a aquellos que en ese momento lo podían hacer. Sin embargo, a la vista de los demás eran personas de la más baja estirpe, de la más baja posición social, y no eran muy bien aceptados en la sociedad o en el medio donde se movían, a tal extremo que a veces eran aislados. Mi Biblia narra una historia que para mí, bajo la luz de la palabra, bajo la luz del Espíritu Santo y la revelación que tengo, es impactante para ver cómo cambia el Señor todo lo que es la humanidad completa a través de una persona que, siendo o estando en esa condición que describe esta señora, no les voy a dar acá el nombre, porque de paso la vida que llevaba su familia, sus hijos, no era algo que esperara cualquiera. De hecho, sus hijos desconocían a sus padres y teníamos por certeza que el mayor era hijo de uno, el segundo era hijo de otro, la tercera era hijo de otro, el cuarto era hijo de otro, y el quinto y el sexto fueron los que de alguna manera fueron de uno mismo, pero ella misma se encargaría de decir que había fallado en esa relación por no haber guardado un secreto. Fueron palabras salidas de su boca. Y cuando nosotros vemos este tipo de personas, y no porque nos vayamos a desempeñar en esas funciones, no estemos dentro del mensaje que el Señor nos quiera dar, sino veo a veces la baja autoestima de una persona o la condición como siendo denigrada por el resto de la sociedad, creemos que no nos podemos levantar.
y creemos que no podemos hacer algo más. Mi Biblia narra en el libro de Lucas capítulo 7 acerca de un momento en que Simón el fariseo invita a Jesús a compartir, a cenar en su casa, que mientras Jesús entró allí, después de haber entrado, vino una mujer por detrás de Jesús y comenzó a lavarle los pies. Trajo un frasco de perfume, lo vació por completo sobre Jesús. Ese pasaje está a partir de Lucas 7:31 en adelante y narra allí cómo es todo aquello que se desarrolla en el momento, donde una persona decide cambiar por completo su vida y entrar allí sin temer a que alguien le señalara o le dijeran en absoluto algo. Nadie la iba a apartar de aquella decisión que había tomado. Quizás un sueño vino a su mente y quiso alcanzarlo. Quizás revivió lo que de momento cuando joven vivía aquella esperanza de estar en algo, pero que debido a las circunstancias no pudo alcanzarlo. Aquella mujer estaba allí. Dice mi Biblia que lloraba y enjugaba, lavaba los pies de Jesús con sus lágrimas y ungía a Jesús con el perfume que había llevado. Y específicamente en Lucas 7:39, Simón, que era de los que estaba en la alta sociedad, que tenía de alguna manera la aceptación de los que con él también compartían, los que ellos decidían que debía ser como sociedad o como estatus que los mantenía allí dentro de eso, es el que da de alguna manera una opinión despectiva acerca de esta mujer y del mismo Jesús, que al aceptar que aquella mujer hiciera tal cosa, lo igualaba a ella de alguna manera. Simón entonces, cuando ve que aquella mujer está ungiendo a Jesús, dice estas palabras en Lucas 7:39, dice: si este fuese profeta, si este fuese pastor, si este fuese instruido, si este de verdad fuese lo que dice que es, sabría quién es la persona que hoy le está tendiendo una mano, que le está dando de comer, que lo unge. En este caso, el caso específico de Jesús, ¿quién es quien lo está ungiendo? ¿Quién es el que está besando sus pies? ¿Quién es la mujer que con sus lágrimas y su pelo, su cabello, limpia, enjuga sus lágrimas y limpia los pies de Jesús? Sabría que esta es pecadora. La traducción original dice: sabría que esta es una prostituta, una ramera. Esa es la forma despectiva como aquel hombre que supuestamente, estando en la alta sociedad y teniendo la posibilidad, se expresa de esa manera de alguien que él decidió que debía estar aparte. Aquellas personas solamente serían tocadas en el momento de la necesidad de los hombres, que estarían dispuestos a pagar por los servicios que prestaban a aquella mujer. Y pregunto yo entonces, ¿sería que Simón tocó varias veces la puerta de esa mujer para saber que esa era una pecadora? Más que expresarse de esa manera, quiso de alguna forma bajar a Jesús a tal nivel que aquel hombre, con su poco entendimiento o con la poca madurez espiritual que tenía, quiso igualar a Jesús en ese estatus y nunca entendió que había una necesidad en ese corazón, que era también, al igual que esta historia que le cuento de esta mujer, una muñeca rota con la cual ellos pagaban para jugar, pero que aquella mujer estaba rota por dentro. Somos muy dados nosotros, tenemos muy buenas memorias nosotros para juzgar a los demás. Pedimos y sabemos que el Señor agarra nuestros pecados y los manda al fondo del mar, pero algunos aprenden a bucear. Y como ya costó, van escudriñando el fondo del mar hasta saber qué es lo que quedó escondido por allí que tenemos que sacar. Y lo utilizamos para señalar entonces a las personas quienes, yendo a la presencia del Señor, le quitaron tal cosa. De esta mujer habla también Mateo. Y sin embargo, mire la valía que le da Jesús. Con esto, cuando esta mujer se presentó, puso en su sitio a Simón
y le hizo saber la pobreza espiritual que tenía, en este caso, Simón. Mateo 26:13 dice, en referencia a esta misma mujer y al pasaje que le acabo de describir, que dice Jesús, que mientras se predique de este evangelio a todo el mundo y en todo lugar, se hablará de esta mujer y de lo que hizo con Jesús. Inclusive hizo una diferencia Jesús, porque previamente le dice a sus discípulos, los pobres siempre estarán entre vosotros, mas yo no siempre estaré. Y esta mujer ha escogido ungirme para mi momento, el cual había llegado, dice Jesús. Pero vemos entonces estas cosas como juguetes o personas que estando en esta condición, ya no precisamente porque practican una prostitución, pero hay mucha gente, muchas mujeres hoy venden su cuerpo de diferentes maneras. Lo exhiben, cobran por ello y lo usan inclusive para tener algunos beneficios. Eso no es muy diferente a lo que allí se describe. Y vemos cómo se precia el Señor en sacarlas adelante, en usar a veces lo menospreciado, en usarlo de una forma tal que nosotros no alcanzamos a entender el por qué Dios haría tal cosa con tales tipos de personas. Cuando nosotros vemos cómo es que logra entrar para conquistar el pueblo de Israel, la tierra que Dios le había prometido, nos vamos a sorprender de cómo inicia esta campaña admirable del pueblo que va acabando y arrasando con todos los enemigos. Es Josué al que le corresponde tal responsabilidad. Y Josué se prepara, busca la dirección del Señor. Y dentro de todos dice en el capítulo 2 que la primera ciudad, el primer estado, el primer cuartel, lo primero que tenían que conquistar se llamaba Jericó. Jericó era una ciudad que estaba en un intermedio, era una ciudad portuaria, era una ciudad que de alguna manera servía de intercambio, interconectaba a varias ciudades, por la cual había allí cualquier cantidad de gente que venían de otros tipos de ciudades típicas donde por lo general se desarrolla el tipo de actividad de lo que es prostitución, en base a que allí hay gente que puede tener dinero y puede pagar por esos servicios. Y a causa de estar apartado y alejado y creyendo o queriendo satisfacer esa necesidad, están dispuestos a pagar. Allí habitaba, dice mi Biblia, que allí habitaba la sorprendente Rahab. Estaba una mujer que aparentemente dentro de lo que hacía, sabía lo que hacía. Y aquella mujer era de alguna forma irresistible a los ojos de los demás. Si pudiésemos describirla, aquella mujer, no sé, creo que sería color miel, con unos ojos claros quizás, constantemente con un maquillaje encima que de alguna forma ocultaba lo que realmente llevaba por dentro. Pero era el juguete de Jericó. Era la muñeca de Jericó. Y tenía que ser de alguna forma atractiva, o los servicios que prestaban era atractivo, porque creo que en Jericó todo el mundo la conocía. Cuando viene Josué y envía a aquellos que le corresponde saber cómo es la tierra y qué es lo que ocurre allí, qué es lo que está pasando con aquella gente. Sorprendentemente dice mi Biblia que aquellos dos espías que entraron allí, donde entraron fue al burdel. Dios manda a alguien a hacer el reconocimiento y aquella gente entra, o aquellos dos espías, porque son dos los que envía, donde entran es al burdel. Quizás llegaron ahí, dame una fría ahí. Tenemos calor, algo para apaciguarnos acá. Y todo el mundo sabía que eso era un prostíbulo. Porque en aquel tiempo estaban señalados, como a veces nosotros también conocemos los lugares. Sabíamos
o sabemos a veces a qué están destinados. Sabemos qué es lo que hacen allí, sabemos qué es lo que está ocurriendo, sabemos qué pasa con toda aquella gente que está de alguna manera relacionada con aquello que a veces nosotros llamamos hasta antros sociales, como lo quieran identificar. Pero esto era alto conocido que estaba allí. Los hombres entran allí, pero ocurre algo con aquella mujer. Y esto es el mensaje que envía el Señor hoy. Saber escuchar, saber tener la fe. Llega un momento en que Dios va a tocar tu corazón y te va a usar y no sabes cómo. Deja la depresión, deja la tristeza, deja el dolor. Y así como me narraba esta señora que habitaba en el barrio y que decía, a pesar de todo, siempre se maquillaba y mantenía su rostro en alto, su cara en alto, aunque no era de valía para ella, pero no podía dar a conocer las debilidades que tenía por dentro, las roturas que había sufrido, el deseo de haber tenido una familia como todo el mundo espera tenerla, pero el no poderlo tener, el haber compartido con un hombre que solamente se deleitó con ella por un momento y que lo único que le dejó ese hombre que se unió a ella fue el hijo que tenía. Este mensaje va para aquella gente que está rota. Este mensaje va para gente que cree que su tiempo ha terminado, que los años han pasado y que de alguna manera no se pueden levantar. Sobre todo para aquellas personas, aquellas mujeres que le ha tocado levantar a su familia solo, a sus hijos solo. Aquella mujer que cometió el error, que como madre soltera ahora señalada con un mote que no es agradable para ninguno, por lo cual no llamo a ninguna, ni desde este púlpito ni desde ningún lugar, como madre soltera. Simple y llanamente es madre. Cometió el error, porque el decir madre soltera es como señalarte y encararle a la persona el error que cometió. Un error que puede haberlo hecho cualquiera. Pero a veces parece que el no haber cometido ese mismo error nos da autoridad para juzgar a esa persona que está en esa condición, no sabiendo que nosotros hemos cometido errores peores, por lo cual nadie nos ha juzgado todavía. Sin embargo, están allí. Sin embargo, permanecen en ese lugar. Y firmes ante la necesidad o quizás la costumbre de haberse ya comprometido con eso que practican, parece que no encuentran otra salida. Hoy quiero que veas una salida, quiero que veas una salida a la situación, a la condición inclusive de vida que tienes, donde nadie te ha impuesto que debes permanecer allí, que si luchas y te levantas y crees como debe ser, puedes salir adelante. Pero estos espías entraron en el burdel y entraron en ese prostíbulo por una razón. Allí convergen todas aquellas personas de negocio, de la alta, de la baja y todo aquel que puede pagar aquellos servicios. Y suelen hablar de lo que van a hacer. Suele conocerse allí lo que está ocurriendo en el pueblo. Suele conocerse porque allí se habla, se comenta. Y bajo el efecto del alcohol suelta la lengua cualquiera. Así que cuídese, por esa razón dice mi Biblia que no te emborraches con vino, sino que te emborraches con el Espíritu Santo, porque en el vino hay la dilución. Y terminamos hablando lo que nunca debimos haber hablado. Rahab era experta en eso, sabía que no se podía emborrachar y recibía las noticias y la información de todos aquellos que allí convergían, que allí estaban, pero ella no soltaba prenda alguna. Sabía guardar un secreto. Sabía escuchar, tener su oído y simple y llanamente que se muriera allí. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Lo que pasa en esta iglesia, no, se va para allá afuera. Así que hay cosas que nosotros tenemos que aprender. Esta gente entra en ese lugar y entran no porque a ellos les apetezca, sino porque saben que allí es donde van a encontrar y saber lo que ellos han ido a buscar. Mira el pastor, ve. Oye, ¿qué hace el pastor ahí? Oye, ahí lo perdimos. ¿Quién va a escuchar a ese pastor ahora? Oh, vale. Así juzgamos nosotros. Esa persona, esas dos personas entraron allí en ese lugar. Y Rahab no era cualquiera. Dentro de
del ámbito de lo que ella desempeñaba no era cualquiera. Porque cuando se corre el rumor de que los hijos de Israel están a la puerta prácticamente de Jericó, están del otro lado, todavía no han pasado el Jordán. 41 años habían pasado, 40 años duraron allí en el desierto, vagando en el desierto, y un año en Cades Barnea, que vuelven al mismo sitio de inicio de donde el Señor los devolvió porque ellos no quisieron entrar. Y le dice que va a atravesar el Jordán. Pero llega la noticia, se corre la noticia en Jericó, que el pueblo de Israel está allí. Y ya saben, conocen algunas cosas que luego las van a conocer, las vamos a saber acá por esta historia que nos va a caer bien en lo que es nuestra vida como tal. Ellos entran allí a ese lugar, inmediatamente se corre el rumor de que los hijos de Israel están allí y que es posible que ya estén dentro de Jericó y estén sabiendo, conociendo qué es lo que acontece allí. Y cuando digo que no era cualquiera, por eso me refería a Simón, porque quizás el mismo rey tocó la puerta de Rahab en algún momento. Porque mi Biblia dice directamente que cuando esto se supo, el rey mandó a casa de Rahab para que le entregaran a los espías. La conocían, sabían lo que allí ocurría y sabía que posiblemente las personas estaban allí. Mas dice mi Biblia que Rahab los escondió. ¿Qué llevó a Rahab a esconderlo? Mira cómo cambia el Señor la vida de alguien que puede estar roto en esta hora, que puede estar maltratado, que es necesario que entendamos que necesitamos un cambio, que estas emociones y sentimientos que has venido experimentando no pueden seguir en tu corazón, que la falta de perdón, el orgullo, el resentimiento que tienes, el deseo de venganza, aunque esté disfrazado como esté, no puede seguir estando en tu corazón, que tú eres el que te estás envenenando poco a poco, que aquello se va descomponiendo por dentro y te va contaminando al grado tal que tarde o temprano pagarás la consecuencia de no dar un perdón. Porque el que se beneficia cuando nosotros damos un perdón no es el que lo recibe, sino el que lo da. Y en esto tenemos que saber, porque hay algo fundamental. Grabe esto, solo el alfarero que hizo la vasija sabe para qué la hizo. A pesar de que es una vasija. Solo el que la hizo sabe para qué la hizo. Un recipiente, una vasija, un recipiente para contener cualquier cosa. Pero de repente el que la hizo dijo, esto va a ser única y exclusivamente para colocar esto. Y allí no se coloca más nada. Esto es, y ese recipiente puede usted usarlo para poner gasolina, para poner un desinfectante, como para poner perfume. Así que el que lo hizo, él es el que sabe. Y él lo va a usar cuando él determine el momento. Y este era el momento de Rahab. Rahab recibe a aquellos hombres y decide, cuando usted comienza a leer, dice, ¿qué llevó a esta mujer a esconder a los espías? Dice mi Biblia que vinieron aquella gente del rey y le preguntaron a Rahab, ¿dónde están los espías? Los que vinieron. Y ella dice, sí vinieron 2 personas, sí estuvieron acá, pero ellos ya se fueron. Y es más, yo no sé quiénes son, porque aquí, cuando entra alguien, lo único que importa es que pueda pagar. Aquí no se le pregunta de dónde vienes, aquí no se le pregunta quién es, aquí no se le pregunta la posición. Es más, no debemos estar nosotros conociendo o preguntando quiénes son esas personas, porque simple y llanamente nosotros somos el juguete de esa gente que puede pagar. Y los hombres sabiendo, conociendo eso, porque quizás también habían tocado la puerta de Rahab,
Le creen a Rahab y se van a buscar por donde le dijo ella que se habían ido. Así que estaban ellos allí en ese lugar. Y sorprendentemente, quiero que entiendas esto. No puede haber un cambio en ninguno de nosotros si no estamos dispuestos a escuchar. Ahora despierta el que tiene allá a su lado. Dígale, despiértate. Porque tienes que escuchar, dígale. Rahab dice algo que a mí me impacta. Y nosotros creemos que los únicos santos son los que están aquí. Y los que escuchan solo la palabra de Dios. Deberíamos ser los que estamos aquí. Pero hay gente que no estando aquí, escucha más fácil que los que están aquí. Josué capítulo 2, versículo 9. Ellos dice que Rahab le preguntó a aquellos hombres, los hizo bajar y les dijo a aquellos hombres algunas cosas que luego ellos preguntaron. Le preguntaron a Rahab, era la forma de saber, ¿cómo sé que tengo la garantía de que tú no vas a decir que nosotros estábamos acá? Y Rahab responde por algo. Rahab responde como creo yo cuando tenemos la convicción de la palabra que estamos escuchando. Observe el versículo 9. Dice allí lo siguiente. Rahab le dice, sé, lo sabe, lo tiene por certeza. Dígase lo que tiene de su lado, tenlo por certeza. No había ocurrido, pero ella lo sabe. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Cómo rayos sabe eso ella? Lo había oído de todos los demás, pero ella recibe una convicción que tú debes recibir hoy para cambiar tu vida. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ya ha ocurrido tal cosa. Esta es la primera declaración. Tienes que escuchar. Usted tiene que saber que hay una convicción, hay algo que va a cambiar, hay algo que vamos a transformar, hay algo que Dios está haciendo, hay algo que Dios está dispuesto a abrir hoy, hay algo que si tú lo aceptas hoy cambiará tu vida por siempre y para siempre, y no solo la tuya, sino la de todos los que están a tu alrededor. Habrá alguien que puede creer que vamos a cambiar en este día. Y le digo, tiene que escuchar por lo siguiente. Vea lo que hace Rahab. Rahab sabe, ha escuchado tantas cosas que sabe a cuál darle crédito y a cuál no. Y ella dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar, del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Ella no lo vio. Bienaventurados, le dijo Jesús a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, dijo Jesús. Se vea, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, de Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Lo primero que tienes que hacer es escuchar. Y tú no vienes invitado acá porque queremos simple y llanamente reunir gente acá. Queremos que la vida de nosotros, yo me incluyo, cambie. Y cambie para bien. Que crezcamos, que podamos mostrar el reino, que podamos crecer. Pero
acá a veces recibimos la palabra y nosotros no la salimos a hacer. Esta mujer no había visto, pero había escuchado, y cuando escuchó, creyó. Y al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. A pesar de su condición, a pesar de la baja clasificación social que tenía o la sentencia que había, esta mujer escuchó. Esta mujer sabía que lo que había ocurrido, lo que se decía, a pesar de que no lo había visto, ella lo creía. Pero a veces aquí nosotros tenemos que ver los milagros para creer en el Señor. A veces nosotros, si no tenemos, como Tomás, no, yo no creeré en eso. Si yo no meto la mano en el costado del Señor, entonces no creeré que es Jesús, que es mi Señor. No creo que Dios pueda hacer cambiar mi vida. ¿Por qué? Oye, mira, ve, yo vivo en este barrio, yo salí así, mi papá no tiene nada, mi mamá no tiene nada y yo apenas. Pero Dios puede cambiar hoy esto. Dios puede hacer cualquier cosa. Dios, al que le cree, que esté dispuesto, desde hoy y para siempre caminará en la senda de justicia. Y será cosa grande la que haré contigo, dice el Señor. Será cosa grande la que haré contigo. Hay tres cosas que vemos allí en este cambio cuando la gente escucha y que se le dicen a Rahab y que nosotros tenemos que aprender a poner por obra. La primera cosa que hace Rahab cuando habla con estos espías es que se hace un compromiso. Y ellos, dentro de todas las cosas que están haciendo, también hacen un compromiso mutuo con ella. Uno de ellos quizás le metió el ojo a Rahab, pero dentro de todo lo que importaba era aquello que le habían mandado a hacer a ellos. Así que Rahab les hace bajar a ellos por el muro. No pierda este detalle que luego vamos a estar con él. Con un cordón rojo. Ese cordón era lo que identificaba ese lugar. Cuando había servicio allí, estaba puesto ese cordón. Estaba puesto ese cordón rojo. De alguna manera identificaba aquel lugar. Y le hace entonces un compromiso. Si seguimos leyendo nosotros allí, ellos le dicen que, o ella le pide a ellos, que cuando ellos entren allí, le den garantía de que su vida va a prevalecer. Y no solo la de ella, sino la de su mamá, la de su papá y la de su familia y todos los que están en su casa. Y le dicen ellos, eso sí, si tú no dices nada de esto, entonces nosotros responderemos tal cual como tú estás diciendo. De lo contrario, tendrás problemas, Rahab. El versículo 14 dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denuncias este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Si nos regresamos un poco, vea lo que dice el versículo 11, dice Rahab estas palabras. Dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en el hombre alguno por causa de vosotros. Vea esta declaración de Rahab, de alguien que cree. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Quién dice esto? ¿El profeta quién? ¿El sacerdote quién? ¿El líder quién? Una muñeca rota.
que encuentra aliciente en conocer esto. Y que de pronto, de la noche a la mañana, reconoce que hay un Dios. Y además de eso, no solo que hay un Dios, sino que es Dios arriba en los cielos y Dios acá abajo en la tierra. Que no hay nada que tú hagas acá en la tierra que Dios no lo sepa allá arriba. Y que no hay nada que quieras intentar aquí abajo que Dios también no lo haga allá arriba. ¿Se acuerdan de Jesús a Pedro? Y a ti te daré las llaves, y todo lo que atares aquí abajo en la tierra será atado allá arriba en los cielos. Y todo lo que desatares aquí abajo en la tierra será desatado allá en los cielos. Yo hago algo aquí en la tierra, Dios hace algo allá arriba. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Así que en el versículo 14 se comprometen y le piden a Rahab no hablar de esto con nadie. A veces a nosotros nos es difícil poder guardar un secreto. Nos es difícil poder seguir, avanzar, crecer. Pero hay impacto, hay compromisos. ¿Y cuánto a veces se nos ha confiado algunas cosas que salimos nosotros a preguntar por allí? A ver si apóyame en oración con este hermanito que tiene tal problema. Y entramos en la cadena de oración y hasta lo pedimos por Facebook. Sí, porque oye, el hermanito tal está en adulterio y hay que orar por él. Usted no tiene idea de cuántas solicitudes de oración yo recibo por esos casos. ¿Sabe? Entonces le he pedido a algunas personas, oye, pero no te pongas a estar publicando estas cosas acá en Facebook. Porque la gente, ¿qué va a hacer? ¿Qué tiene que ver la gente con eso? Apégate al Señor. No, pero mientras más oren, yo creo que el Señor me va a escuchar. Sí, los otros también. Satanás también escucha. Entonces hacen un pacto y a veces nosotros no podemos guardar nuestra lengua. Nosotros no podemos aguantar nada. A veces nos dan a confiar algo o nos dan un secreto. Cuando te den un secreto, guárdalo. Guárdalo, porque de eso va a depender tu vida. Mira, Proverbios 13:3. Vea lo que dice allí la palabra. Guarda tu vida. Dígase lo que tiene de su lado. Guarda tu vida, porque eso depende. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Cuando la explicación es muy larga, hay problema. No es la del otro, sino la tuya. La versión Reina Valera anterior a la que estamos usando nosotros hoy día, dice allí en ese mismo versículo, dice, el que guarda su boca guarda su vida de la muerte. Y este es el compromiso que hacen estos hombres con Rahab. Dice, ok, tú no vas a hablar nada de nosotros y del plan que nosotros tenemos. Ese es el compromiso. Si tú llegas a hablar, tú eres la que corres el riesgo, porque igualito vamos a entrar y igualmente vamos a acabar con todo esto y nadie te va a librar de eso. La manera de que tú y tu familia puedan vivir es que tú no hables nada de esto. Dígase lo que tiene de su lado. ¿Estás escuchando? Claro, manito. Me vale padre. ¿Por qué estás hablando de eso? ¿Qué me importa a mí? Me importa un comino. Pero aquí está tu vida en riesgo. Y hay cosas que no se le debe decir a nadie, ¿sabe? José fue y habló a sus hermanos. Hablar a veces de tus sueños sin que tú te pongas a ejecutarlo es sinónimo de cisterna, del pozo cenagoso. Cuando tengas la túnica de colores,
no la enseñes, porque vas a pagar la consecuencia. No obstante, veo allí que José, a pesar de todas las situaciones, no se quejó del Señor. Le tocó hablar y bueno, pagó la consecuencia de hablar. Con Rahab se hace lo mismo. Y le piden, no hables. No hables, hay cosas que no pueden conocer los demás. ¿Y por qué? ¿Y por qué tú sirves? ¿Y por qué tú ofrendas? ¿Y por qué tú haces eso? ¿A cuántos los han abordado? Y, mire, ¿y por qué tú le llevas esos diezmos al pastor? Y te pones como loco a dar explicaciones. Bueno, porque. No des explicaciones, no hables de eso. Ellos no lo van a entender. Si te lo están preguntando justamente no es para querer aprender cómo hacerlo ellos, sino para tener una justificación, para criticarte a ti y a todos los que participamos en esto también, porque ellos no saben de eso. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Es enseñarle con nuestro testimonio de lo que realmente es. No hables porque a veces te dan a ti, te confía a alguien un secreto y parece que nos pica la lengua. Ahora vi un meme que sacaron por allí, está cayendo una lluvia torrencial y la calle está inundada y viene una persona allí corriendo, que la persona cae como 3 veces al agua por lo alto ya que está el agua, y lo que le colocan allí le dice, le ponen allí, mira, vente a la casa que quiero hablar contigo. Y la persona responde y dice, no puedo, está lloviendo. Y luego dice, pero te tengo el último chisme. Y sale entonces corriendo por esa lluvia y se cae y todo, pero tiene que conocer el chisme. No hables, no hables. ¿Sabe? Muchos sueños están truncados porque nosotros hablamos, porque nuestra vida pendía de eso y nosotros hablamos demasiado. Vea, Rahab tomó la decisión a pesar de la consecuencia que podía venir para ella. Y son pequeñas decisiones que tú tienes que tomar y tienes que saber también que esas decisiones pueden traer consecuencias. Los que creen están dispuestos a enfrentarlas. Los que creen y los que siguen al Señor no les va a importar tal cosa. Porque saben que el peso de gloria es mayor que el que puede ocasionarle. No le temas a lo que puedan hacer los hombres. Teme al Dios Todopoderoso, que es el que puede mandar tu alma a donde hay el lago de azufre, el lloro y el crujir de dientes. Así que no te importe lo que alguno de ellos pueda emitir en opinión o en juicio. Y sabes que a veces nosotros, impactados por eso, nos encerramos, nos agarra la depresión y quedamos allí en esa situación inmóviles. Y parece que no encontramos, nos falta hasta el aire. Hay gente que dice, es que no tengo aire. ¿Cómo que no vas a tener aire? El agobio del estrés y todo aquello que tiene encima. Porque no supo guardar. A veces somos tan sueltos de lengua que no nos detenemos. Una segunda cosa que se le dice a Rahab, le dicen ellos allí a Rahab, le dicen, hay algo que tienes que hacer, Rahab. Y en esto consiste la fe. Cuando nosotros entremos, tú debes colocar el mismo cordón grana, rojo, es rojo porque dice allí mi Biblia que es grana. El mismo cordón con el cual nos bajaste tiene que estar colocado en la ventana, como señal de que esa es la casa, como señal de lo que debe ser. Ahora, observe, Rahab hizo bajar a aquellos hombres con ese cordón. Si eso era la casa que yo creo que debe ser, ahí solo habían mujeres. Así que la vida de aquellos hombres que estaban bajando del muro, y el muro era alto, dependía de la fuerza que tenían las mujeres que sujetaban el cordón por el cual aquellos hombres estaban bajando. Identifique a una madre. ¿Y cuánta fuerza tiene una madre en oración? Yo he dicho acá que
el que está en la cárcel tiene una visita segura si su madre está viva. En algún momento es la única que no va a decir que no. Posible que esté dolida, esté molesta inclusive, pero tarde o temprano ese amor de madre, ese cordón que sujeta, hace que de alguna manera valga la pena. Gente que ora, gente que a pesar de que no conocen a las personas siguen orando. Gente que ora por sus pastores, gente que ora por sus líderes, gente que ora por sus hijos, mujeres. Nosotros a veces cuando jóvenes no sabemos cuánta oración, cuánto pedido hay en las madres. Y como un cordón están atados a ellos y a esa oración que se levanta en garantía de que Dios los guarde, de que Dios los proteja y que nada les ocurra. Pero los hijos no llegan a saber nada de eso porque como aparentemente no le acontece, creen que es porque ellos se la saben todas y no le dan el valor a la oración que se hizo, que fue quien de alguna manera los protegió y los guardó de que no les ocurriera nada. No sabes a veces cuántas lágrimas hay en la oscuridad, cuántos hay en las noches, cuánta falta de sueño hay porque los hijos no están en casa o están en algún lugar o están haciendo algo que tú sabes que está mal, pero que a veces no lo puedes impedir que ellos lo hagan. Allí debería estar nuestra fortaleza de mujeres que atadas por ese cordón siguen orando por los suyos. De gente, y no solamente mujeres, de hombres también que pueden orar seguros de que cuando esa oración va a ser escuchada y que van a tener una respuesta. Y sorprendentemente a veces en el pueblo de Dios carecemos de esa fe que nos ata a la vida de aquellos que penden de nosotros. ¿Y por qué le digo? Porque dejamos fácil la oración, abandonamos el llamado a la oración, el ayuno. Aquí veríamos cualquier cantidad de gente a orar. Y de repente, poco a poco, como dicen algunos por ahí, nos vamos enfriando. Y nos da más para señalar y sentenciar y juzgar a los demás que venir a orar por eso que estamos juzgando. ¿Vamos a padecer de injusticia? Sí, la vamos a padecer. Pero hay una oportunidad y hay un momento. Guarda esto en tu corazón. Es mejor padecer la injusticia que ser el que la causa. Es mejor padecer la injusticia que ser el que causa la injusticia. Así que nosotros debemos saber y debemos entender. Observe, en el pueblo de Dios, cuando usted lee el Nuevo Testamento, a ninguno de los judíos, ni siquiera a los discípulos que caminaron con Jesús, le dijo Jesús que tenían una fe grande. Al menos a las dos personas a quien yo he leído que les dijo, no eran judíos, no eran de Israel. El primero es el centurión, era romano, pero aquel hombre había manifestado el amor de forma tal por su siervo que viendo a Jesús le dijo, Señor, yo no soy digno que tú entres a mi casa, pero mi siervo está enfermo, tú no tienes que venir acá, da la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también, le dice, yo también soy hombre bajo autoridad. Y digo al siervo, ven y él viene. Y digo a él, va, que vaya y él va. Así tú también, Señor, da la palabra y mi siervo sanará. Y dice Jesús, oye, de cierto os digo que yo no he visto una fe tan grande, ni aún en Israel. Necesitamos esa fe que nos ate con ese cordón, que penda de la vida, en este caso de Jesús, de la mano de Jesús, creyendo que nunca vamos a caer y que mientras estemos atados como cordón umbilical, como las madres con los hijos, cada vez que nosotros oremos, lo que pidamos, eso va a ocurrir en el nombre poderoso de Jesús. Eso va a pasar. Que cuando nosotros, la iglesia, ore, la tierra tiemble. La otra mujer es una mujer sirofenicia. No era judía, por eso era cananea. Era sirofenicia. No era de allí. ¿Y qué tal cuando como mujer, como muñecas rotas también vienen a pedir algo porque aquella mujer se acercó a Jesús? ¿Y qué tal si Jesús te llegase a responder como le respondió a esta mujer? Primero oyó Jesús
Iba pasando y aquella mujer le dijo: Señor, hijo de David, le llamó, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Le dijo esto y Jesús ni se inmutó. De hecho, los discípulos, dice mi Biblia, que los discípulos le dijeron: despídela, chico. Ya me tiene, Pedro quizás era que estaba ahí, me tiene atormentado. Dale que se vaya. Dile, maestro, oye, quita ese griterío que tiene allí. En ese momento, cuando le dicen que la despida, es cuando Jesús le pone atención. Y le pone atención para darle algo más despectivo todavía. Porque Jesús viene y se voltea hacia ella y le dice: no es justo, no me han mandado a que le quite el pan a los hijos que todavía no saben apreciar lo que le estoy dando, que se los quite para dárselo a los perrillos. Y quizás dijeron los discípulos: sí, la perra, quítale de aquí, chico. Esa perrilla. Y aquella mujer no acepta, porque así son las mujeres. No aceptan un no por respuesta cuando saben que hay una necesidad urgida por los hijos o por algo que saben que tiene que ocurrir en el nombre de Jesús. No aceptan un no, y a pesar de todo aquello le responde aquella mujer a Jesús y le dice: sí, es verdad, Señor. No te estoy diciendo que le quites o que dejen ellos de comer, porque yo sé que de donde tú vienes y de donde tú estás y de donde sale el pan, ahí hay más y en sobreabundancia. Pero también lo que ellos desperdician, lo que ellos hacen que salga de esas migajas, comemos de nosotros. Y yo no necesito, Señor, un pan, necesito la migaja que me caiga y eso sanará, porque yo tengo a mi hija enferma allá afuera, Señor. Y cuando tú des la palabra, mi hija y los que dejé allá afuera, ellos van a sanar, Señor. Ese cordón está allí y yo sé que tú vas a hacer algo hoy en el nombre poderoso de Jesús. Por eso aquellos hombres no dudaron en someterse a confiar en la fuerza de aquellas mujeres que eran las que sostenían el cordón, las que eran las que hacían posible las cosas. La fe es fundamental, tienes que creer y tienes que saber en quién estás confiando. De aquí en adelante sé que te llamaron, sé que te dijeron, sé que estás sentenciado, sé que te quieren involucrar en cosas, mas dice el Señor: no temas a nada, no temas tú, porque yo haré cosas grandes contigo. Madre soltera que hoy está, que crees que cometiste el error y crees que no puedes levantarte y cargas la culpa por el error que cometiste y crees que tu vida no se puede rehacer, que no te puedes levantar, y aún la que aún no se ha casado por alguna razón de algunas cosas que le han ocurrido, tienes que cambiar la mentalidad, tienes que saber quién es el que te llama, tienes que saber quién es el que está tratando contigo, tienes que saber que hay una oportunidad. Nada más escucha la palabra y todo aquello que le pidas al Señor te lo va a conceder en el nombre poderoso de Jesús. Nadie más te va a señalar, de nadie te vas a avergonzar, y de aquí en adelante mucho será lo que haga el Señor contigo en el nombre de Jesús. Lao Tse dice lo siguiente: lo que para la oruga, o lo que la oruga llama el fin, el mundo lo llama mariposa. Entienda, lo que la oruga llama el fin, el mundo le llama mariposa. A veces somos nosotros los que estamos diciendo que es el fin sin saber que es un nuevo comienzo. Y no nos percatamos. Rahab había decidido que su vida no iba a seguir siendo una muñeca rota. Y en ese momento los espías que fueron allí le dijeron a él: una cosa más te vamos a pedir, Rahab. Mantente en tu casa, no salgas de allí. Si bien es cierto tienes la señal allí, no salgas de allí. No salgas de tu casa. No salgas bajo la cobertura del Señor. No creas que porque vengan circunstancias vas a salir. Ay, me enfrié. No tengo para ir.
No conseguí, no hay transporte, no hay agua, no puedo planchar, tengo que trabajar. Y voy a ir con esa camisa arrugada, desnudo vengo. Y yo creo que ese día va a venir más gente. No salgas de tu casa. Ay, no, ese pastor, no me gusta. No, y ahí está un hermanito. Ay, no. Y esta hermanita que ve así de reojo y todo, no, tampoco. Así que mejor me voy. No salgas de tu casa. Ay, no, pero que ahí me trataron mal y vino una cosa allí que pasó que no entiendes que es para enseñanza, pero saliste de la casa. Alguien me dijo, oye, pastor, pero ¿y cómo yo hago con esto que pasó? Hija, el Señor perdona tu error. Perdona eso que hiciste, pero la consecuencia de ese error la vas a cargar. Y con eso no puedes hacer nada. Porque hasta donde yo sé, quien comete adulterio y la mujer queda embarazada, el hijo no se muere, a no ser de que lo maten. Y te pueden perdonar y todo, pero el hijo sigue allí. Entonces tienes que cargar con esa consecuencia. Y tienes que saber, pídele orientación al Señor para que sepas cómo vas a avanzar. Así que no salgas de tu casa. No salgas del lugar. Observe usted este detalle. Viene el pueblo de Israel. Josué a la cabeza, ha armado a todos, los ha preparado. De hecho, ellos se circuncidaron porque la generación que caminó 40 años no lo había hecho. Pero Dios le pidió que se santificaran, que se circuncidaran, porque le dijo a Josué, porque a partir de mañana yo haré maravillas con vosotros, dijo. Y llegaron los espías, le dan las buenas nuevas a Josué. Y Josué dice, como vosotros se habéis comprometido, nadie podrá tocar a Rahab. Así que cuando esta gente va a entrar, le han pedido a Rahab que no se mueva de su casa. Y esto es algo que deberíamos hacer todos nosotros. Porque Rahab no pidió solo por ella. Por eso yo le digo, comparte este mensaje. Su papá, su mamá, en cualquier momento alguna palabra lo agarra. Otra vez me mandó. No. Vamos a ver de lo que... Y tú no sabes si en el momento en que por obstinación de leer la palabra, entra. Y ese día te alcanza. Se le dice, no guarda. Ella viene y le dice a los espías y todos los que estén, ok, manda a buscar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus hermanas y a todos los que están allí y no salgan de la casa. Ahora, observe y no se pierda este detalle para que vean el obrar de Dios y cómo realmente que lo hace Dios. Ustedes conocen que Josué siguió las instrucciones que le dio el Señor y le dijo que durante 7 días tenían que rodear a la ciudad de Jericó. Tenían que dar los primeros 6 días 2 vueltas, pero que el último día darían una sola vuelta y luego caerían los muros, ¿verdad? Y que cuando sonaron las trompetas, cayeron los muros. No pierda este detalle. Cayeron los muros. Y van a caer muros hoy. Y va a permanecer en pie lo que el Señor diga que va a permanecer en pie. Porque, observe algo. Cuando cayeron los muros, la única casa que no cayó fue la de Rahab. No se pierda el detallazo. Josué 2:15. Me lo está hablando acá el Señor. Vea ese. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Pero su casa no cayó. Solo cae lo que Dios quiere que caiga y cambia lo que Dios va a cambiar. Y aquellos que le creen, son los que van a permanecer erguidos para dar testimonio de la fe que le tuvieron al Dios que vive, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pondrá usted en duda entonces cuando el Señor dice, a tu lado
caerán miles y a tu diestra caerán 10,000, pero hasta ti no llegarán. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo soy Jehová, tu Dios, que te esfuerzo y que te libro y que te garantizo la victoria. Aleluya. Si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces imagínense esto. Una que estaba rota, una que era el juguete de los demás, pero que ahora el Señor se ha apreciado porque ella decidió creer lo que escuchó. Imagínate entonces esta escena. Josué entra a Jericó, suenan las trompetas y Josué entra con el ejército. Y lo primero que dice Josué: acaben con todo menos con el burdel. No se había ubicado allí, ¿verdad? Pero eso fue lo que dijo. ¿Qué pensarían los incircuncisos, mediocres, religiosos, legalistas? Sí, épale, no toques el burdel. Tranquilo. Oye, ¿y quién lo escuchó? Oye, sería que Josué, tenía una necesidad tremenda, ¿sí? Oye, pobrecito, vale, que Dios trate con él. Oye, ¿cómo va a ser posible? Él es el que da la orden, que no puede quedar nada, que arrasen con todo, que quemen con todo, y lo primero que dicen es: no toquen el burdel. No toquen eso. Porque carecemos a veces del compromiso que nosotros tenemos. ¿Quién es el que se acerca a las prostitutas? ¿Quién es el que se acerca a los homosexuales? ¿Quién es el que se acerca a los más bajos? Y no estoy diciendo con esto que nosotros tengamos que convertirnos en tal cosa, pero los hemos alejado, los hemos apartado y parecieran que no son gente de Dios. Pero Él entró y conforme a la palabra que los espías que habían enviado había dado a Rahab, la salvó. Y Rahab decide algo que es nuestra decisión. Por eso cuando buscamos de Cristo, venimos a Cristo, y yo no tengo que esperar. Cuando yo necesito una oración, yo no tengo que esperar a que me llamen. Yo vengo, pastor, mire, o quien sea, impóngame las manos, yo quiero hoy rendirme ante Cristo. Rahab decidió cambiar su vida y le dijeron que no se podía salir de esa casa, y no solo no salió de esa casa, sino que no salió de la presencia del Señor. Nunca salió de la presencia del Señor. ¿Y cómo lo sé? Cuando Mateo viene y narra cuál es la genealogía de Jesús, me dice a mí allí, Mateo 1, me dice que vino un tal Salmón, que creo yo era uno de los espías que había estado allí, que hecho el loco, aprovechó y le metió el ojo a Rahab. Y dijo: nada, esta es la mía. ¿Por qué es la mía? Porque si la cambia Dios, la cambia para siempre. Si la cambia Dios, la cambia para siempre. Entonces, un tal Salmón se enamora de ella y dice que ella da a luz a Boaz. Y Boaz se casa con Ruth y da a luz Ruth a un tal Obed. Y ese tal Obed es el que engendra a un tal Isaí, que es el padre del tal David, un tal rey llamado David. Y 28 generaciones después viene mi Señor Jesucristo. La vida de Rahab cambió la humanidad para siempre, a pesar de sus circunstancias, y no se detuvo por un compromiso que hizo con Dios. ¿Puede cambiar la vida? Claro que la puede cambiar. ¿Podemos hacer cosas grandes? Claro, de la mano de Dios todo lo podemos hacer. Al que cree, todo le es posible. ¡Aleluya! Déselo fuerte al Señor. ¿Podemos cambiar eso? Claro que lo podemos cambiar. Me decía a mí esa señora en ese momento que ella había fallado por algo, quizás porque no tenía Cristo. Pero Rahab no volvió a ser nunca más la misma. De ella se dice, cuando usted lee Hebreos 11, en Hebreos 11 están allí los héroes de la fe.
Y solamente 2 mujeres son nombradas allí. Ese capítulo 11 tiene a Sara y tiene a Rahab. A Sara y a Rahab. Lea su Biblia. Y dice Hebreos 11:31 que por la fe, fíjate la que tiene de su lado, es por fe. Por la fe, Rahab la ramera guardó y no duda o no tiene sutileza la Biblia para decir lo que era Rahab. Rahab la ramera guardó a los espías y no pereció junto con ella. Y hoy día todavía seguimos hablando de una muñeca rota que puede levantarse. Si Dios lo hizo allá, ¿crees que no lo puede hacer contigo? ¿Crees que no hay algo imposible para Dios? Dios puede levantarte hoy. Dios puede hacer que tu vida vuelva a tener sentido y saber que fuiste escogido para algo grande y que 1000 generaciones después aún se hablará de la maravilla que hizo el Señor en esta iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya!